San Juan capítulo 18, vamos a leer el verso número 10 y verso número 11. Dice la palabra del Señor: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? El verso 11 lo leemos una vez más. Dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Ahí dejamos la lectura. Oremos. Señor, gracias te damos en esta hora por permitirnos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, por permitirnos hoy, Señor, darte culto a ti, porque tú eres el Dios que lo mereces, el único y sabio Dios, el que nos sostiene, el que nos alienta, el que nos ayuda. Señor, gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias por cada casa de culto que se conecta, por los que están en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, los que están, Señor, allá en Sudamérica. También bendice a toda la audiencia en Visalia, a todos los que están conectados en Oregon, en diferentes lugares, allá en Texas. Señor, descienda tu fuego, tu espíritu, tu revelación sobre la vida de todos aquellos que esperan en ti, Señor. Ahora háblanos, que tu pueblo oye. Señor, nuestro corazón sabe identificar tu palabra. Háblanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cristo. Amén, Señor, y amén. Tengan la bondad de sentarse. El tema de este día es una pregunta. Partimos desde una pregunta que el mismo Señor hizo en esta porción, y es que el Señor hizo la pregunta: ¿no la he de beber? Así se llama. ¿No la he de beber? Es una pregunta que realmente es una pregunta retórica, porque en otras palabras lo que el Señor está diciendo: yo acepto la soberanía de Dios, la decisión de Dios sobre mi vida, y estoy dispuesto a lo que sea para honrar a Dios. Pero es una manera retórica de hacer una pregunta que ya se sabe la respuesta. La copa que he de beber, o la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces el tema es ese: no la he de beber. Yo no sé cómo ustedes llegan a conocer qué es lo que Dios quiere en las diferentes circunstancias que la vida presenta. Realmente existe una dificultad bastante grande para determinar si nuestros problemas, nuestros dolores, nuestras dificultades glorifican a Dios o no. Eso es una de las dificultades más grandes. ¿Será que debo de seguir orando para que el Señor me sane? O mejor acepto su soberanía. ¿Será que acepto la soberanía de Dios en este problema, o de una vez lo abrazo y lo hago parte de mi vida y me gozo y sigo adelante? ¿Será que se vuelve difícil? Yo creo que sí, es difícil entender cuando una dificultad debemos de clamar para que el Señor la remueva, o decirle: Señor, no me la quites, aquí te voy a glorificar, no importa lo que pase. Eso, mis amados, es una de las grandes dificultades que enfrentamos todos los creyentes. ¿Cómo saber cuando algo realmente es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber cuando algo debemos de abrazarlo en lugar de rechazarlo? Esto, hermanos, se me hace difícil a mí. Yo creo que para todos es difícil. De hecho, todos hacemos peticiones de oración para librarnos de todo incómodo, de toda incomodidad, algo incómodo o de algo doloroso. Siempre estamos orando para que el Señor nos libre de penas, de tristezas, de dolores, de incomodidades. Y es un hecho que la gran mayoría nos ha costado, y muy pocos llegan realmente, o llegamos a la madurez
siendo capaces de ver a Dios en medio de la tormenta. Es como un nivel de madurez de poder encontrarnos con Dios en medio del dolor, de la tormenta y de las dificultades. Y hoy aquí tenemos al Señor que lo están capturando. Usted conoce la historia. El Señor está orando, y mientras él oraba ahí en el monte del Getsemaní, oyó que venía, estuvo orando un buen rato ahí, derramando su alma. Él decía: mi alma está angustiada hasta la muerte. Y entonces invitó a los discípulos a orar con él. Y el Señor estaba orando y él decía: qué bueno que tengo buenos discípulos que están orando conmigo. Pero abrió los ojos y volteó y todos estaban bien dormidos. Estaban roncando, babeando, esos estaban, pero miren, hermanos, el Señor tiene que parar de orar un momento. Le dijo al Padre: espérame un momentito, que tengo unos discípulos aquí que no entienden las cosas aquí. Fue y les dijo: no han podido orar ni siquiera una hora. Orad sin cesar para que no vayan a caer en una tentación. Y se fue a orar, y aquellos medios se despertaron un ratito y empezaron a orar y se fueron quedando dormidos otra vez, como algunos que yo conozco. Pero el detalle es que llega un momento donde el Señor llega a entender lo que Dios está diciendo. Y unos minutos más tarde, los guardias llegan por él. Llegaron con palos, porque llegaron a apresarlo. Y ahí es donde sucede esta historia que leímos. Que cuando llegan y preguntan: ¿quién es Jesús? Él les dijo, y preguntaron porque como estaba oscuro, el Señor les dijo: yo soy. Y entonces ellos, dice esta porción, Juan dice que ellos cayeron a tierra cuando él dijo: yo soy. Pero luego lo quisieron apresar. Y cuando Pedro ve que lo van a maltratar, él saca la espada, como leíamos. Entonces dice el verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco. Y entonces Pedro reacciona con una espada. Yo creo que le quería cortar la cabeza. No sé qué piensa usted. Y para mí que el siervo del sumo sacerdote se esquivó la espada, y por eso es que al esquivarlo lo único que le pudo cortar fue la oreja. Pero yo creo que Pedro le tiró a cortarle la cabeza. Y entonces Jesús aquí le dice a Pedro: Pedro, guarda tu espada, pon tu espada, vuelve tu espada a la vaina. Y le dice: yo ya estuve orando, yo ya resolví que el Padre me ha impuesto esta situación. Yo ya no voy a seguir orando por esto. Ya sudé gotas como de sangre y este asunto no se va a resolver. Y cuando ya Dios no ha respondido, entonces le dice el Señor: más vale que yo acepte totalmente esta gran realidad, porque yo le sirvo a un Dios que es soberano. Y como Dios soberano que es, acepto su voluntad. Y por eso le dice: la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y aquí, hermanos, es donde se pone interesante esto, porque ¿cómo es que el Señor llega a determinar qué cosas se aceptan y qué cosas no se aceptan? ¿Por qué cosas tenemos que insistir en oración, y por qué cosas ya dejemos de orar? Eso es lo difícil, porque esa es la gran pregunta de todos. Y hermano, ¿y será que puedo seguir orando por esto? Ya tengo 20 años y veo que el pelo no me va a salir, dice el hermano, que ya. Mejor rasúrese lo que le queda. Aprende a echarse de ese wax que se ponen, o use gorra.
pero ya no esté orando más por eso. Bueno, y estoy poniendo algo trivial, pero hay otras cosas en la vida que no son muy triviales. Hay cosas en la vida que te pueden amargar. Hay cosas en la vida que te pueden hacer desconfiar del mismo Dios, porque como que si Dios no te quiere responder. Pero en esos casos uno puede decirle lo que el Señor hizo, de decir, bueno, ya oré, ya clamé, pero ahora el Señor está abrazando una realidad difícil de abrazar. ¿Por qué? Porque el resultado de la oración es la posesión. Lo voy a repetir, ¿no me oyeron? El resultado de la oración es la posesión. Te posesionas, agarras, abrazas aquello que la oración. Es que cuando estás orando sucede algo. Estás orando y sigues orando y sigues orando. Si estás orando por alguna promesa, llega un momento donde te posesionas de la promesa y la abrazas y es tuya y la haces. Pero eso solo lo hace la oración. Es la oración lo que hace que te apoderes de verdades que las abrazas para tu propia alma para siempre. Eso no sucede en un culto, sucede en la oración. Es ahí donde te aferras más al Señor. Pero también es en la oración donde te afianzas no solamente de promesas, no solamente de las verdades, sino también tomas posesión de tus dificultades. Es ahí donde resuelves y de una vez dices, bueno, esto no se va a terminar. Así que en lugar de seguir gastando mis fuerzas en vigilias, en ayunos, en oración, esto no va a cambiar. Y entonces, pero ¿y cómo sé? Orando lo va a descubrir. Aleluya. No me están oyendo, hermanos. Es que no es una cosa de que usted se va a poner ahí como me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me. No se trata de me quiere, no me quiere. Es una cuestión de que alguien ha orado y ha orado suficiente hasta que llega a tener una convicción tan profunda que dice, enough is enough, ya estuvo. El Señor no quiere. Y aquí lo que vemos a Jesús es que el Señor ha estado luchando en oración y le ha dicho al Padre, Padre, porque esto está unido, esta respuesta de Jesús está unida al Getsemaní, está unida a aquella oración. Padre, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Si hay otra manera de hacerlo, que yo no tenga que pasar por este gran dolor, ayúdame. Pero no quiero hacer mi voluntad sino tu voluntad. Pero busca maneras, Señor, busca formas. Pero quiero que sepas que cuentas conmigo si eso es lo que quiero. Pero llegó un momento donde él se levantó resuelto. Y cuando lo iban a apresar y lo quisieron defender, dijo, no. El Padre no me respondió y debo de enfrentar esto. ¿Cuántas veces hemos clamado porque el Señor nos sane para no enfrentar una operación, una cirugía? Y el Señor no respondió. Pero ¿por qué entramos al quirófano temblorosos? Digan algo pues. Es que como no se oró suficiente como para llegar a un momento de resolución, de decir, ok, si no me sana, Señor, y si con la anestesia me voy a ir contigo, gloria a Dios. Y si no, pues aquí voy sin miedo, porque esto es lo que el Señor, la copa que el Señor me ha dado, y me la voy a tomar. Aleluya. Fíjese que yo iba a nombrar el tema de otra manera, pero no quise ser de tropiezo para muchos. Le iba el tema que originalmente le había puesto Noche de Copas. No es broma, eso le nombré primero. Pero cuando estaba enviando el correo a todos los hermanos que reciben mis notas, es decir, artes visuales, radio, hay un grupo de gente que yo le envío mis notas, se los envío como a la 1 de la tarde. Pero ya cuando le iba a enviar el correo dije, no, pero es que Noche de Copas, no vaya a ser que un hermano entienda mal el mensaje, dije, y de aquí se vaya a la cantina. Sí, porque ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de un pueblo de Dios, de creyentes, hombres y mujeres, que muchas veces vamos a estar agobiados, clamando por algo, y Dios no responde, y tenemos que llegar a un momento donde le digamos, Señor, que pase lo que pase,
si tú me has impuesto esto, lo enfrento resueltamente, tú me vas a ayudar, tú me vas a guardar, tú sabes qué vas a hacer conmigo, esta copa me la tomo yo. Aleluya. Y entonces, eso es lo que vemos aquí. El Señor llega a poseer una convicción tan grande que Él dice: no es que esto, el Padre me ha dado esta copa y yo me la tengo que beber. Y ahí es donde usted empieza a darse cuenta, es en oración donde Él descubrió que el Padre no le iba a responder. Y ya lo vamos a ver por qué. Porque es que Él llega rápido a esa conclusión. Porque hay cosas por las que debemos luchar y otras que debemos enfrentar con gozo. Lo voy a repetir, hay cosas por las que hay que luchar, pero si has orado suficiente, el mismo Espíritu te va a dar la confianza de que por esto ya no hay que seguir orando, esto hay que enfrentarlo como Dios quiere, y esta copa me la voy a tener que beber porque el Señor quiere que me la beba y estoy dispuesto a enfrentarlo. Ahora, ¿cómo es que el Señor llega a esa conclusión? Es muy fácil, veámoslo en la Biblia, o por lo menos voy a dar algunas referencias. Fíjese que Dios le había respondido a Jesús todas sus peticiones. Cuando Él comienza su ministerio, se acabó el vino en una fiesta, en una boda, y entonces el Señor hizo el milagro y el agua la transformó en vino, cosa que para la cultura de aquella época el tomar vino era lo más normal. De este lado del mundo, aquí solo entendemos de tic-tac, muñeco, Smirnoff, cuervo, alguien me dijo, cuervo especial, me dijo. Ya ese es muy reciente, yo no recuerdo de eso. Sí, es que el otro día estaba un poco enfermo. Y entonces un hermano me dijo: hermano, eso se quita con cuervo especial y no sé qué, me dijo. Y yo le dije: bueno, cómprame una librita por lo menos, porque yo pensé que de una comida estaba hablando. Y me mandó la foto y era una gran botella de licor. Y yo le dije: me voy a curar, pero me va a llevar al infierno. Y todavía me responde el bandido, me dice: pero va a ir bien alegre, me dijo. Es un hermano con quien yo bromeo. Pero vea cómo el Señor llega a entenderlo. Fíjese que cuando transforma el agua en vino, Dios lo respalda y le responde. Cuando estaba ante la tempestad del Señor, calma, le dijo, y Dios le responde. En la multiplicación de los panes y los peces, Dios le responde. Cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, una sola oración, hermano, y ¡pum!, Dios le responde. Pero en el Getsemaní ya tenía rato de estar de rodillas, clamando y clamando y clamando y clamando, y no le respondía. Y no le respondía. Y otras veces una sola palabra y le respondía. Fuera demonios se iban corriendo. Todo Dios le respondía. Y esta vez ya tenía 2 horas gimiendo y no le respondía. Y a él dijo: pues esto le fue entendiendo. Dijo: bueno, si a Lázaro no tuve que hacer un gran alboroto, solo le dije: sal fuera, y Lázaro salió. Y aquí estoy, ya llora y llora y llora y llora y clama y clama y clama, y Dios no hace nada. Entonces Dios me lo ha impuesto. Entonces allí Dios le había respondido a Jesús todas sus peticiones, pero esta petición era la primera que Dios no le respondió. Y como no se la respondió, entonces el Señor dijo: Él es soberano, Él hace como quiere, así que voy a aceptar su soberanía. Estoy siempre dispuesto a obedecer lo que Él diga. Pero aquí vienen unos elementos importantes de la historia. Y es que el Señor le dice a Pedro: Pedro, guarda la espada.
La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Es decir, el que lucha en oración puede guardar la espada. El que ya venció, es que Jesús ya había vencido luchando en oración. Ya no tenía caso luchar con la espada. Ya Jesús había vencido en oración. Ya para qué usar métodos tradicionales, ya no tiene caso. Porque el que ya luchó en oración ya no necesita espada. Ya Cristo había luchado en oración y había vencido, ya estaba resuelto. Le dice: Pedro, mira, guarda la espada, Pedro. Hay hermanos que andan con espada porque no oran. Y todo a veces lo queremos solucionar, arreglar humanamente solamente. Y entonces el Señor a veces tiene que decirnos: eso te pasa por no estar orando. Porque hay cosas que no necesitan de esfuerzo. Hay cosas que hay que aceptarlas como Dios las trae, pero eso solo lo discierne el que ora. Ese solo lo entiende el que está orando. Ese es el que sabe. Una vez alguien cayó preso por una cosa que había hecho. Y entonces la familia le dice: ayúdenos a sacar a fulano. Y esta persona le dice: no puedo ayudarles. Qué ingrato, le dijeron. El detalle es que como no lo pudieron sacar, ahí estuvo guardado en la cárcel. Pero en la cárcel le hablaron de Cristo y allí se convirtió. Y esta persona era adicta por más de 30 años a la marihuana. Bueno, él es un profesional, es maestro, pero él todas las clases bien high. Él no funcionaba si no andaba bien marihuanado. Y yo no sé si no lo conocían, pero yo creo que sí sabían en la escuela que él así era como que se conectaba bien con los estudiantes. El detalle es que ahí, en la cárcel, surgieron dos cosas. Él se convirtió al Señor y también se desintoxicó de todo eso. A los 6 meses que salió, hasta hoy en día, dejó la droga, hermano. Pero fíjense bien, ¿cuál fue la primera reacción de la familia? Mándennos dinero para sacarlo. Y a veces Dios dice: no. Es que mire, si no, se va a morir. Tranquilo, este tiene ratos que no ora, que busque a Dios. Aleluya. Y a veces queremos todo arreglarlo con dinero y queremos arreglarlo humanamente. Y el Señor le dijo a Pedro: Pedro, guarda la espada. Ya está resuelto esto. Mire, ¿y sabe por qué reaccionamos así? Así como Pedro, el que estaba dormido cuando debió haber estado orando, reaccionó también como dormido cuando debió haber estado despierto. Cuando el Señor estaba orando, Pedro estaba dormido. Cuando llegó la crisis, Pedro reaccionó como un dormido. Él no entendía lo que estaba pasando. Cuando debió haber estado bien despierto, Pedro estaba como dormido, reaccionando con espada. Y es que tu entendimiento, hermano, cuando alguien ora, cuando alguien clama, cuando alguien está constantemente delante del Señor, tu entendimiento, tu intuición, tu discernimiento espiritual se despierta cuando oras, se despierta y empiezas a tener noción de qué es lo que Dios quiere. A veces es necesario poner dinero, a veces es necesario luchar humanamente, a veces es necesario unirse con varios hermanos, pero a veces es necesario no hacer nada porque el Señor está obrando su perfecta voluntad. Y eso solo orando. Ahí vas a poder discernir la copa que estás bebiendo. Fíjense que todas nuestras reacciones son afectadas por nuestras oraciones. Todas nuestras reacciones. La reacción de Pedro fue afectada por su nivel de oración. Un nivel de oración bajo, su reacción violenta.
su reacción de cortar orejas. Su reacción era de librarse aquí al que pueda. Porque el nivel de oración, todas nuestras reacciones están afectadas por nuestras oraciones. Si usted no ora, su reacción va a ser como alguien que no ora. Y a más oración, mejor reacción ante la vida. Entre más oración, mejor reacción ante el dolor. Entre más oramos, mejor reacción ante las circunstancias. Entre más oración, más discernimiento. Entre más oración, más presencia de Dios, más compostura, más dirección. Aplauda fuerte al Señor. Gloria al Señor. Yo voy un poco rápido, no quiero terminar todavía porque se burlan de los pastores que decimos que hay que terminar, aunque no está aquí el que dijo eso, pero me está viendo. Aquí vemos dos etapas del creyente, dos etapas. Pedro representa la etapa del creyente en desarrollo y Jesús representa la etapa del creyente maduro. Porque Pedro es aquí el que representa al creyente que todo lo ofusca, todo lo pone nervioso, estresado, tiene ansiedad. Creyentes, hoy abundan los creyentes con ansiedad. No, hermanos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay creyentes con ansiedad? No hay, no existen esos. Yo sé que hay hermanos psicólogos, hay hermanos, por allá estar Dulce, una terapeuta, y me está oyendo decir que no existe. Lo que existe son hermanos que no oran como Jesús oraba. Porque ¿qué más ansiedad podía sentir alguien que lo iban a matar? O sea, no era solo en su cabeza que uno, ay, cómo me va a ir mañana en la entrevista, ay, cómo me va a ir mañana en el test, ay, cómo estoy ansioso. No, lo iban a matar. Este tenía razones para estar bien nervioso, pero no estaba nervioso. Entonces lo que tenemos son creyentes que no estamos orando como Jesús oraba, pero es el creyente que va en desarrollo, que va creciendo. Y Jesús nos muestra el creyente maduro, aquel que muchas veces en medio del dolor glorifica al Señor y dice: no, esto no es para mal, el Señor se va a glorificar en esto. Y son los creyentes que duermen tranquilos y tienen grandes problemas, pero esos son los que más roncan y ahí están bien dormidos, tranquilos. Ahora, pero Pedro no se quedó, porque el creyente, aquel con quien Dios está tratando, no se va a quedar en ese subdesarrollo. No, el Señor lo lleva al justo como la luz de la aurora. Y quizás hoy te pongas triste, pero el Señor te va llevando más y más arriba y más arriba, hasta que vas a tener la misma fe que tuvo Pedro más adelante. Porque más adelante Pedro, si usted quiere hacerlo en la casa, lea el capítulo 12 del libro de los Hechos. Ahí es un Pedro maduro. Porque en el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro ha sido encarcelado y el siguiente día iba a morir. Pedro en ese capítulo dice la Biblia que en la noche, estando encadenado, se acostó a dormir y se durmió, y el siguiente día lo mataban. El mismo de la espada, y que no quería que la voluntad de Dios se hiciera, ahora está en la cárcel, lo van a matar el siguiente día, pero él ya aceptó la soberanía de Dios y dijo: que se haga lo que se tenga que hacer. Y un ángel a medianoche llega a despertar a Pedro, y Pedrito, que estaba antes ansioso, ahora está tan dormido que el ángel tiene que despertarlo y tiene que golpearlo en las costillas. Tiene que golpearlo. Y lo tiene que golpear para despertarlo, porque él está pero a gusto durmiendo. Pero el siguiente día te van a matar. Tranquilo, Dios es soberano. Yo recuerdo a Jesús cuando me dijo: Pedro, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber, así que si de todos modos va a haber copa mañana, me duermo. Aleluya.
duerma tranquilo, que mañana va a ir. Es que tengo corte, es que en migración no sé qué cosa, es que me han demandado y tengo que enfrentar y ni abogado tengo. Pero ya oró. Sí, pues duerma tranquilo. Porque si esa copa el Señor se la ha impuesto, no es para mal. El Señor sabe qué va a hacer. Pero en el capítulo 12 del libro de los Hechos, ya Pedro es el creyente que va como la luz de la aurora, que va creciendo. En ese capítulo 12 Pedro ya ha aceptado la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Él está consciente que su vida está en las manos del Señor. Todos necesitamos saber que estamos en las manos del Señor y Él es soberano y hace como quiere. Y tenemos que aceptar la copa que nos toca beber. Debemos discernir entonces los tratos de Dios. Debemos de discernir qué problemas merecen ya no orar por ellos, sino hacerlos parte de nuestra vida y decir, bueno, voy a aprender a lidiar con esto. Es cuando alguien madura, es cuando ya hace suyo el plan de Dios, hace suyo el plan de Dios y deja de luchar contra el dolor y deja de luchar contra cosas que antes luchaba, ya ni siquiera lucha, dice que el Señor haga su voluntad. La declaración de Jesús, no la he de beber, es la conclusión de aquel clamor en Getsemaní. Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahora el Señor está diciendo, ¿y si me toca beberla? Y el Padre me la ha dado, no la voy a beber. ¿Quién es el otro hombre que dijo eso en la Biblia? Alguien dígame por favor. ¿Quién dijo eso también en la Biblia? Vamos, pues ustedes son creyentes viejos ya, o por lo menos viejos creyentes. ¿Quién dijo? Job. ¿Se recuerda cuando la esposa le dice, cuando Job estaba todo sarnoso, y le dice, mira cómo están las cosas con Dios, maldice a Dios y muérete? Y aquel hombre le dice, como una mujer fatua has hablado, recibiremos solo el bien del Señor y no recibiremos lo malo. Oh, las mismas palabras de Jesús. Ese es un creyente maduro, que a veces le duele y a veces está triste y a veces el dolor es de todas las noches y se bebe sus propias lágrimas. Pero cuando madura, llega un momento que dice, pues esta copa el Señor la voy a recibir y se acabó. Ya no voy a luchar más contra esto. A Pablo el Señor le dijo, bástate mi gracia. Porque Pablo le decía al Señor, quítame este aguijón, Señor, y clamaba y clamaba. Y 3 veces he pedido que me lo quite, dijo Pablo, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Es decir, Pablo comprendió que era el trato de Dios para que no se exaltase sobremanera. Él mismo llega a esa conclusión y dice, y para que yo no me exaltase sobremanera por las revelaciones que he recibido, entonces Dios envió un emisario de Satanás que me abofetee. Y yo le he pedido al Señor que me ayude y no me ayuda. Es más, me ha dicho, con ese problema te vas a morir, pero mi gracia no te va a abandonar nunca. Mi gracia estará contigo siempre. Mi gracia va a ser suficiente para vencer las dificultades. Entonces Pablo ya había abrazado su condición como parte de la soberanía de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque, ¿y qué si Dios con eso está tratando áreas que no las vas a poder sobrellevar leyendo un libro, que no las vas a poder superar con un consejo de un pastor? ¿Y qué si Dios lo que está tratando contigo es el egoísmo? Aleluya. Y Dios dice, no, es que te tengo que tener a raya y vas a necesitar esta copa. Esta es noche de copas y vas a tener que lidiar con esto. Un día de estos hablaba con un hermano que
había sido un tanto promiscuo y bien joven desarrolló una enfermedad, desarrolló diabetes. El asunto es que joven, estoy hablando 40 años. Y entonces él decía: hoy sí me castigó el Señor, dijo. Sí, porque a causa de la diabetes él empezó a tener disfunción eréctil. Yo no podía sostener una relación sexual. Y empezó a orar y él descubrió que si Dios no le ponía freno a él, a saber qué desgracia hubiera vivido él. Pero por lo menos lo descubrió. Y entonces dejó de orar para que el Señor le sanara la diabetes. Dijo: bueno, Señor, esta copa creo que tú me la has dado, dijo. Así que me la tomo enterita esta copa y yo ya sé que de ahora en adelante nada de nada, dijo. Y le está sonando el teléfono. ¿Y qué si el Señor está lidiando con tu soberbia? Por eso es que a veces no responde, porque a veces lo que Dios está es obrando, y que si está tratando con tu frialdad espiritual, y en la angustia vas a clamar. Y que si está tratando con tu amargura, está tratando con tu mal temperamento. Y que si el Señor está lidiando con tu orgullo y tú estás diciéndole: Señor, ayúdame en mi trabajo, ayúdame en esto, y Dios solo te queda viendo. Señor, tengo 10 años de estar clamando, y el Señor riéndose. ¿No te has dado cuenta que estoy tratando contigo? Esa es tu copa, hoy agárrala. Y así como cuando uno se tomaba aquella medicina amarga, agarre un poquito de agua, aparte un juguito, un jugo de limón, un jugo de lo que sea, ¿verdad? ¿A cuánto nos daban? Porque allá en el campo, en San Candamandapio, hay unas curas bien extrañas, hermano. Yo todavía soy de la generación que cuando yo les decía: mamá, me duele el estómago, vamos a cortar unas hojas de no sé qué, decía, y las molían, hermano, y preparaban una tomita que solo con el olor me curaba yo, bro. No, hombre, unas cosas. ¿Saben ustedes de lo que estoy hablando? ¿Alguien aquí sabe? Se me olvidan los nombres de esas hojitas, pero hoja del golpe, no, eso era para otra cosa. Chichipince. ¿Alguien sabe qué es eso? Y lo molían, y había que tomarse. No, me curaba el dolor de estómago, dolor de todo dolor, se me quitaba solo con el olorcito. Pero a veces, aunque yo le dijera: ya no me duele, no, se lo va a tomar, y me traía un juguito, y éntrele, mi amigo, una cosa horrible. Hoy el Señor te sana, pero es necesario que sepas que Dios está tratando con áreas, y por eso Dios no te va a quitar esa situación. Solo que tienes que orar mucho para identificar por qué, y es mejor dejar de estar orando y decirle: Señor, acepto tu soberanía, acepto tu voluntad, esta copa tú me la has puesto y me la voy a tomar. Pero yo termino. ¿Y qué, mi hermano, si esa copa que has de beber, que Dios te ha impuesto, y debes de preguntar: ¿acaso no me la voy a poder tomar? ¿Y qué si no está tratando contigo en esos términos? ¿Qué si Dios está preparándote para un ministerio, por ejemplo? Porque no siempre tiene que ser negativa el asunto. Porque a veces Dios no hizo eso porque había algo malo en la persona. No, es que en nosotros no hay nada bueno. Pero si Él nos va a preparar para un ministerio, de repente nos va a pasar por esa escuela. ¿O qué si el Señor te está preparando para darte una familia ejemplar? ¿O qué si el Señor te está preparando para que te conviertas en un gran consejero, en una gran consejera que va a bendecir a cientos y a miles de personas? ¿O qué si el Señor te está preparando para su venida? ¿O qué si el Señor te está preparando para que levantes una gran empresa? Y por eso te tiene que pasar por donde asustan.
Y tienes que experimentar muchas veces el fracaso y tú dices, Señor, ayúdame. Y el Señor dice, no, sigue luchando. Pero eso solo lo vas a descubrir orando. Nadie te lo puede decir, solo orando. Porque orando logras discernimiento, logras la calma, logras determinación, resolución, convicción. Y entonces te atreves a decir lo que Jesús dijo: la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Así que me tocó, como un hermano me dijo, ay hermano, la cruz que el Señor me dio está pesada, pero es chiquita. Me dijo, la hermana midía como 5 pies de altura, era bajita, pero la escogí chiquita la cruz, me dijo. Bueno, pero por lo menos usted la escogió o lo escogió. Y en lugar de estar pensando, ay, si se muriera este desgraciado, si se muriera este, en lugar de estar, agárrese a su copita. Hoy empínesela bien, así con ese temperamento, así con esas mañas, así con eso que lo saca de onda a usted. Con todo eso, Dios me dio lo que yo necesitaba, dice. Así que esta noche de copas, agarre la que le toca a usted y diga de una vez, y no la voy a beber si el Señor me la ha puesto aquí. Así que resueltamente, orando. Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. En otras palabras, es cuando usted dice, cuando usted diga, y hoy lo va a decir, ya entendí que esto que vivo glorifica a Dios y no me lo tiene que quitar para que yo sea un buen creyente. Y entendí que esto me está acercando al propósito eterno que Dios quiere. Y yo sé que me duele, y yo sé que sufro, pero esto me hace depender de Dios. Y me voy a tomar esta copa porque me acerca al propósito eterno. Es cuando ya entendí que esto es para preservación de vida. Es que ya entendí que esto es de repente la circuncisión de mi corazón. Saber cuánto tiempo el Señor te anda siguiendo con el bisturí para circuncidarte, hermano, y no te dejas. Ya deja de luchar y Señor, aquí estoy. Así que la pregunta, ¿no la he de beber? Se responde, Dios es soberano. Y si hay cosas que yo ya clamé mucho, es mejor que comience a glorificar a Dios en medio de ese dolor y en medio de esa circunstancia, en medio de la soledad, porque murió mi cónyuge y yo no sé por qué Dios permitió, y yo tengo esto y lo otro, pero Dios es soberano y voy a tener que aprender a vivir en esa soledad, y con eso voy a glorificar a Dios y me voy a tomar esa copa. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. He aceptado la soberanía de Dios. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos, digámosle: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas a tiempo, fuera de tiempo, porque nos envías tu palabra, y porque hay momentos donde debemos estar resueltos para aceptar aquello que tú has traído a nuestra vida. Quizás, Señor, tengamos que vivir con situaciones dolorosas, pero tú eres soberano y aceptamos la parte que nos corresponde y vamos a vivir para glorificarte a ti, Señor. Vamos, comience a orar ahí en casa de culto también. Comience a orar, dígale: Señor, acepto aquella parte que me corresponde. Voy a glorificarte en medio de mi tristeza, de mi dolor. Voy a glorificarte en medio de aquellos momentos, Señor, que yo no puedo cambiar. Hoy guardo mi espada también. Vamos, dígale al Señor: Señor, yo guardo mi espada. Dame la claridad para saber por qué cosas debo seguir orando y por qué cosas ya no vale la pena, sino que te voy a glorificar a pesar de todo, a pesar que sea lo que sea. Señor, aquí estoy. Voy a hacer tu voluntad. Voy a hacer lo que tú deseas.
Yo quiero invitar a alguien, si hubiera una persona que hoy quiera someterse a la soberanía de Dios, si alguien quiere venir y aceptar que no puede regresar el tiempo y que hay cosas que tiene que enfrentarlas como Dios espera, y quizás has estado mucho tiempo luchando y culpando a otros y culpando a Dios cuando Dios mismo está trabajando contigo, hoy ponte de pie y dile al Señor: no la he de beber, si tú me lo has dado, Señor, aquí estoy. Cámbiame, cambia mi orgullo, cambia lo que tengas que cambiar en mí. Habrá alguien aquí que necesite recibir a Cristo o reconciliarse con el Señor. Vamos a orar por usted. Hoy es un buen día de hacer una decisión por el Señor. Hoy es un buen día de darle la vida a Cristo. Ahí en casa puede hacerlo también. Puede llamarnos al 818-654-5600. Vamos a orar por usted. El Señor le está llamando. Llámenos, vamos a orar por usted. Y los que están aquí pueden entregarse a Cristo. Si hay alguien aquí que ha estado luchando contra la voluntad del Señor, es tiempo que hoy se rinda totalmente.